Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La cita que vamos a considerar esta noche es la siguiente. Se encuentra en Mateo capítulo 26, versos del 26 al 28, y luego vamos a ir a Mateo 26, versos del 36 al 39. Dice de la siguiente manera. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Verso 36 dice de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos, siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios bendiga su palabra. El tema de esta noche es ¿quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Hoy hablaremos sobre la muerte de Jesús y cuál fue el motivo de su muerte. La muerte de Jesús no fue una muerte común. Muchos creen que Jesús murió por el odio de los judíos, por la crueldad de los romanos, por la debilidad de Pilato. No hay duda que cada uno de estos factores influyeron en su muerte. Pero la muerte de Jesús tuvo una causa mucho más profunda. Sin duda, los judíos tuvieron cierta culpa en la muerte de Jesús. Los judíos enviaron a Jesús ante Pilato y presionaron al gobernador para que lo ejecutara. Los romanos también tuvieron gran parte de responsabilidad. Sin embargo, la culpa por la muerte de Jesús va más allá de los judíos y de los romanos. Si queremos saber quién fue el responsable de la muerte de Jesús, solo tenemos que mirarnos en un espejo. Pero alguien más tuvo que ver con la muerte de Jesús. Dios el Padre, sí, porque así lo quiso. Jesús decidió morir por obediencia a la voluntad de su Padre. La muerte de Jesucristo fue intencional, pero tuvo un propósito claro. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús? Pues traer perdón al pecador. La muerte de Jesús fue durante esa semana o esta semana en la que los judíos recuerdan su salida de Egipto. Fue en tiempo que celebraban su comida de Pascua. La Pascua es un recordatorio de los corderos sacrificados cuando el Señor hirió a los primogénitos de los egipcios. Los hebreos sacrificaron los corderos y usaron la sangre de los corderos para identificar sus puertas. El ángel de la muerte no entró a sus casas como Dios se los dijo. Esta celebración les recordaba el pacto que Dios había hecho. Así como el Cordero del Antiguo Testamento debía de morir para que los primogénitos de los israelitas pudieran vivir, así Jesús tendría que sufrir maltratos y crucifixión
para cubrir nuestros pecados. El principal beneficio de este nuevo pacto sería el perdón de los pecados. Ahora, la muerte de Jesús no trajo un perdón automático para todos. Más bien, lo que hace este pacto es que el perdón está disponible para todos los que lo quieran recibir. Jesús afirmó que muchos, pero no todos, iban a recibir el perdón de sus pecados. Pero todos aquellos que confiaran en lo que iba a hacer Él en el Calvario. Debemos enfatizar entonces, hermanos, solo quienes confían en Jesús pueden conocer los beneficios de su muerte. El perdón está al alcance de todos, pero no se aplica a todos. El Señor nunca obliga a nadie a seguirle, pero a todos los que confían en Él, Jesús les da la certeza del perdón divino. Necesitamos el perdón que Jesús logró para nosotros en la cruz del Calvario. Este perdón puede ser nuestro cuando confiamos en Jesús para que Él nos salve. Así que la muerte de Jesús cumplió el plan de Dios. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez debió usted hacer algo que sabía que iba a ser doloroso y difícil? A veces hacemos lo correcto y saben que aún así terminamos sufriendo. Esto fue lo que le sucedió a Jesús. Después de la última cena, Él llevó a sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. Se adentró en el huerto y buscando consuelo de sus amigos cercanos, les contó su profundo dolor emocional. Mateo dice que comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse en gran manera. Jesús estaba terriblemente deprimido. Jesús estaba abrumado por el dolor. Estaba extremadamente perturbado por lo que le esperaba. Jesús declaró que estaba muy triste hasta la muerte, pero Jesús estaba comprometido a cumplir la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué le podría haber causado tan grande angustia? Obviamente la humanidad de Jesús entró en juego allí en el huerto. Jesús era totalmente Dios, hermanos, pero a su vez era totalmente humano. Jesús como usted y yo no tenía deseos de ser torturado y humillado públicamente. ¿Hubiera sido posible para Dios salvar a la humanidad pecadora sin la cruz? El compromiso de Jesús de continuar avanzando hacia la cruz sin duda implica que no era posible de otra forma. Gracias a Dios que Jesús se sometió al plan divino. En su oración las siguientes palabras lo demuestran. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de la conmoción física, emocional y espiritual que le causaba la cruz, Jesús eligió obedecer el plan de Dios, incluso sufrir la muerte. Y todo esto, hermanos, para que pudiéramos recibir perdón, para que se nos quitara nuestras culpas. La oración de Jesús nos recuerda que obedecer la voluntad de Dios puede ser muy difícil. El camino de Dios a veces es difícil, pero lo mejor para nosotros siempre será someternos al plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, es mucho mejor que nuestro plan. Pero los que confiamos en Dios, los que confiamos en Jesús,
El plan que Dios tiene nos lleva al cielo. La oración de Jesús también nos muestra que no hay nada malo en expresar nuestros deseos a Dios. Dios no se ofende cuando le abrimos nuestro corazón. De todas maneras, Él sabe lo que estamos pensando. Jesús expresó el deseo de su humanidad, pero se sometió a la voluntad de Dios. Así que la crucifixión, la muerte y la resurrección fueron parte del plan de Dios. La muerte de Jesús, hermanos, fue el cumplimiento del plan de Dios para llegar a quienes estaban perdidos en su pecado. Pero cuando confiamos en que Dios solucionó nuestro pecado cargándolo sobre Jesús en la cruz, recibimos perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cree usted en Jesús? ¿Cree usted en el sacrificio que Jesús hizo para usted? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor les bendiga.